Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando te encuentras en una posición de liderazgo, esa posición puede requerir que hagas cosas que no siempre te resultarán fáciles de hacer. Y eso es parte de ser un líder. Un líder está llamado a tomar decisiones difíciles, no influenciado por las personas, sino influenciado por lo que es correcto, apropiado y bueno, conforme a la verdad. Pero vemos que Poncio Pilato falló como líder en ese aspecto. Él quería hacer lo que le resultara conveniente y no verse en una posición incómoda por causa de la justicia. A él no le interesaba nada que tuviera que ver con la justicia, porque estaba gobernado por deseos egoístas. El principio que vemos es este. Cuando uno es egoísta, eso nos convierte en alguien no apto para liderar. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 23, donde comenzaremos en el verso 13. Evangelio de Lucas, capítulo 23, iniciando desde el versículo 13. Aquí encontraremos que Yeshua, quien había sido enviado a Herodes, ahora ha regresado a Poncio Pilato. Él será el gobernante que, desde Jerusalén, tendrá que tomar la decisión sobre lo que ocurrirá con el Mesías. ¿Acaso será liberado? Y Poncio Pilato dice en otro evangelio, hablando directamente con Yeshua, le dice, ¿no sabes que tengo la autoridad? Una palabra que también puede traducirse como poder. ¿No sabes que tengo la autoridad para soltarte o para condenarte a muerte? Bien, él sí tenía ese poder, pero el problema es el siguiente. Él no quería usar esa autoridad para lo que era correcto, para lo verdadero, para lo justo. Poncio Pilato estaba atado a sus propios deseos egoístas y quería lograr lo que él deseaba en lugar de estar comprometido y ser sensible a lo que era correcto ante los ojos de Dios. Leamos, como dije, el verso 13 del capítulo 23 en el Evangelio de Lucas. Pero Poncio Pilato, aquí simplemente dice Pilato, convocó a los principales sacerdotes y a los gobernantes del pueblo. Quiero que veas que en este contexto, Pilato no está hablando simplemente con unos judíos comunes, sino que está hablando con los principales sacerdotes, los líderes espirituales y también, como dice aquí, con los gobernantes del pueblo. Estamos hablando del estrato más alto del liderazgo judío en toda la nación en aquel entonces, supeditados, claro está, a la autoridad romana, pero de cualquier modo, ellos eran los líderes. Siguiente verso, verso 14. Y les dijo, me habéis presentado a este hombre, y aquí vemos los cargos, como alguien que engaña o desvía al pueblo. Y aquí tenemos la conclusión de Pilato. He aquí, delante de ustedes lo he examinado. Él está diciendo que el Mesías fue completamente examinado por Poncio Pilato, quien dijo, nada he hallado en este hombre que sea culpable de lo que le acusan. Así que Poncio Pilato ha tomado una decisión, pero aquí está el problema. Él es débil. Él no está dispuesto a actuar conforme a su juicio, a lo que ha concluido como la verdad en este asunto. Y por tanto, como no hará lo correcto,
surge una pregunta que debemos hacer. ¿Por qué no hará lo correcto? Él tiene el poder para llevarlo a cabo. Mas la razón es esta. Él quiere ser popular entre el liderazgo judío. No quiere que ellos le causen problemas delante de Roma. Él tiene miedo de que, si no los complace, haya una revuelta, lo cual moleste a Roma. ¿Y a quién culparán? Culparán a Pilato. Así que él está haciendo todo lo que está a su alcance para su propio bienestar. De nuevo, a él no le interesa la verdad, ni lo correcto, ni lo justo. Solo quiere conservar su cargo. Eso no es liderazgo. Eso no es moralidad. Eso no es ser alguien sensible a la autoridad de Dios. Pilato fracasa en todos esos aspectos. Pasemos al siguiente verso. Verso 15. Pero, ni aun Herodes. Vamos a ver algo que debe entenderse a partir del Textus Receptus, porque en la versión de Nestle Aland, que utiliza la mayoría de las Biblias, aparece la palabra nosotros, pero el Textus Receptus tiene la palabra tú, refiriéndose al Mesías. Lo que literalmente dice aquí, con Poncio Pilato hablando, refiriéndose a Yeshua, aparentemente en este momento habla de él dándole la cara y dice, porque te envié a ti, refiriéndose al Mesías, hablando de Yeshua. Te envié a ti, a él. ¿Quién es él? Herodes. ¿Y qué sucedió? He aquí dice, nada digno de muerte fue hecho por él. Es decir, esta no es solo mi opinión, dice Poncio Pilato. Recuerden que yo envié a Yeshua, a Herodes, quien también lo examinó cuidadosamente, y él no halló nada que este hombre haya cometido que merezca la muerte. Él está intentando decir, mi opinión y la opinión de Herodes coinciden. Ninguno de los dos hallamos nada que él haya hecho que le haga merecedor de la pena de muerte. Por lo tanto, pasemos ahora al versículo 16 y leemos. Por lo tanto, le he castigado. Esta es una palabra que implica una gran intensidad. A lo que Pilato se refiere es al hecho de que, aunque el Evangelio de Lucas no entra en mucho detalle aquí, otros evangelios sí lo hacen. Y lo que vemos aquí es que Pilato envió a Yeshua afuera para que fuese brutal y severamente azotado. ¿Qué significa eso? Pues, en ese entonces se usaba un látigo que tenía varias correas. Y el modo romano de azotar no solo causaba dolor al golpear la espalda de la persona por el mero azote, sino que también estas cuerdas incluían pedazos de vidrio, huesos y otros elementos dentro del látigo en sus correas para infligir mayor daño al azotado. Lo que vemos en otros evangelios es esto. Y puedes visitar un lugar en Jerusalén, donde de hecho estuve no hace mucho, y se llama Eco Homo, que significa he aquí el hombre. Esto hace referencia al momento después de que el Mesías fue azotado. Pilato lo presentó ante el liderazgo. El liderazgo del pueblo judío no era el pueblo judío en general, sino solo los líderes. Y les dijo, he aquí el hombre. Y dijo eso desde el trono del juicio. Lo que eso implica es un juramento. Yo les digo que verdaderamente este es el hombre. Y la razón por la que él se sintió obligado a decir eso era que por culpa de esa paliza tan severa, brutal y extrema, por culpa del azote que recibió, su rostro quedó desfigurado. No necesariamente por lo que sufrió en la cara, aunque fue golpeado en el rostro durante el juicio del Sanedrín, sino que debido al dolor que sufrió,
su apariencia fue transformada. Así que Poncio Pilato dijo, quiero que sepan, y hago un juramento desde el trono del juicio, que este es el hombre, porque se veía muy distinto luego de haber soportado una golpiza tan inhumana. Y Poncio Pilato asumió que el pueblo vería lo que él había sufrido y que eso sería suficiente. Volvamos para leer el versículo 16. Dice, así que después de castigarlo, lo soltaré. Pero ellos no estaban dispuestos a que Yeshua fuese liberado. Miren lo que pasa en el verso 17. En ese verso encontramos el plan B. Como dije antes, Pilato había esperado azotar a Yeshua con tal severidad que el pueblo dijera, sí, ya sufrió lo suficiente, puedes dejarlo ir, puede ser liberado. Pero esto no es lo que ocurrirá, como veremos enseguida. Por tanto, como Pilato era inteligente, aunque no un hombre piadoso ni obedecía las cosas de Dios, pero sí tenía sabiduría para los asuntos del mundo. Él tenía un plan B. ¿Cuál era ese plan B? El que vemos aquí en este verso. Leamos el verso 17. Porque tenía la necesidad, y esta palabra puede implicar un requisito. ¿De qué hablamos aquí? Había un requisito de soltarle a ellos, al pueblo judío, al liderazgo, por motivo de la fiesta. ¿Cuál fiesta? Estamos hablando de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Redención. Por tanto, había una liberación. Así como los hijos de Israel salieron de Egipto y obtuvieron su libertad, de igual modo existía la tradición, la cual fue aceptada por Roma, de que en la Pascua el liderazgo podía solicitar la liberación de un prisionero, y como muestra de celebración, de entendimiento y de buena voluntad, el Imperio Romano concedía dicha liberación. Esto es lo que dice el verso. Leámoslo todo. Pero por causa del requisito de soltarles a ellos, debido a la festividad, a uno, o sea, a un prisionero, ¿qué sucedió? Pilato tenía para liberar a un hombre llamado Barrabás. Todos conocemos ese nombre, que en hebreo es Bar-Abba. Pero lo importante aquí es que su nombre también era Yeshua, o Jesús. Ese es un hecho bíblico. La mayoría de las traducciones no lo incluye, aunque algunos de los manuscritos antiguos más confiables sí lo hacen. ¿Y por qué no lo incluyen si ese era su nombre? Porque pensaron que sería muy confuso tener a dos Jesuses. Pero ese era el punto. Poncio Pilato quería que el pueblo dijera, suelten a Yeshua, y entonces él decidiría a cuál de los dos Yeshua liberaría. Pero el liderazgo era demasiado astuto. Noten lo que dice. Leamos ahora el verso 18. Pero todos a una clamaron, y esta palabra para clamar tiene un prefijo que le añade intensidad y le agrega volumen al clamor. Entonces clamaron unidos con fuerza diciendo, toma a este, es decir, toma a Yeshua, y libera a Barrabás. Esa era su intención. Tomar a Yeshua implicaba que ellos querían que Pilato se quedara con Yeshua. No queremos que lo liberen, sino que en cambio, libéranos a Barrabás. Verso 19. ¿Y quién era este Yeshua Bar-Abba? O como tradicionalmente se conoce, Barrabás. Bien, la Escritura nos brinda algo de información sobre él. Él era culpable, pero hay un detalle importante. Si él era culpable de insurrección contra el Imperio Romano, ¿cuál habría sido el castigo? La muerte inmediata. Nunca lo habrían metido en prisión. Pero si lees con atención, la Escritura dice 2 veces que él había sido echado en prisión por insurrección. ¿Y sabes qué me dice eso? El que conoce sobre ley romana entenderá que la insurrección de la que él era culpable, que también era culpable de asesinato. Entonces él tomó parte en una insurrección y también asesinó a alguien. Pero esa insurrección no pudo haber sido contra Roma. Eso es lo que muchos piensan, pero están equivocados. No entienden ley romana.
¿Contra quién fue entonces la insurrección de la que era culpable Barrabás? De insurrección contra el liderazgo judío. Por esto fue que Poncio Pilato lo escogió, porque él era un rebelde en la perspectiva de los líderes judíos. Ellos lo odiaban, y él los odiaba a ellos. Es decir, Barrabás odiaba al liderazgo. Él sabía que era un liderazgo corrupto, sabía que muchos habían abandonado Jerusalén. Muchos sacerdotes ya no servían en el templo por causa de tanta corrupción. Así que Barrabás era odiado por los líderes. Pero fíjense que ellos preferían que lo soltaran a él antes de ver a Yeshua en libertad. Así que dice aquí, leamos de nuevo, quien estaba en prisión por causa de insurrección. Estamos en el verso 19. Cierta insurrección que tuvo lugar en la ciudad. ¿En qué ciudad? Jerusalén. Y por homicidio. Así que por ambas cosas fue echado en prisión. Esto es muy informativo. El hecho de que se nos diga esto confirma que era culpable de insurrección no contra el Imperio Romano, porque ya habría sido ejecutado. Él era culpable de insurrección contra el Sanedrín, contra ese liderazgo, porque él, como muchos otros, veía su corrupción. Pasemos ahora al verso 20. Entonces, por causa de esto, Pilato los llamó nuevamente. Es decir, los convocó a todos ellos delante de él, deseando soltar a Yeshua. Esto es lo que él quería hacer. Él quería liberar a Yeshua, es decir, a Jesús de Nazaret. Pero eso no era lo que el pueblo quería. Y él no era un verdadero líder, porque un verdadero líder hace lo correcto, y no lo que mejor le conviene a él, o lo que cree que le beneficia. Porque hacer lo correcto siempre será la mejor política. Es lo que te dará mejores resultados a largo plazo. Pero Poncio Pilato no pensaba en el largo plazo, sino que pensaba en el ahora, en su situación inmediata. Sigamos leyendo el pasaje ahora en el verso 21. Acabamos de leer que Pilato deseaba soltar a Yeshua, a Jesús de Nazaret. Pero, ¿qué pasó? Leamos lo que ocurrió. Versículo 21. Pero ellos seguían gritando. Fíjense, seguían gritando, y este verbo está en modo imperfecto. ¿Por qué eso es importante? Porque el imperfecto anticipa un cambio. Y aquí habrá un cambio. Ellos seguían gritando porque no estaban de acuerdo con Poncio Pilato. Ellos no querían que Yeshua fuese liberado. Y eso era lo que Pilato dijo que haría. Ellos querían a Barrabás. Por tanto, mira el texto. Sino que estas personas clamaban diciendo, ¿qué decían? Crucifícalo, crucifícalo a él. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. A él era a quien querían crucificar. Pasemos al verso 22. Poncio Pilato intentará de nuevo liberar a Yeshua. Dice aquí, pero por tercera vez les dijo, ¿pero qué mal les ha hecho éste? Una y otra vez está diciendo que él no ha hecho nada malo. En otras palabras, él es inocente. Pero al Sanedrín no le importaba eso. El liderazgo de ese tiempo estaba completamente corrompido. Poncio Pilato les está diciendo que Yeshua no ha hecho nada malo, nada que merezca la muerte. Así que les pregunta, mira de nuevo, ¿pero qué mal ha hecho éste? Ningún, y la palabra que viene es causal, ningún causal de muerte he hallado en él. Bueno, si es así, libéralo. Eso es lo que estás obligado a hacer como líder. Eso es lo que exige la ley romana. Pero insisto, la razón por la que Pilato no lo hizo es porque pensó que no le convendría meterse en problemas con el liderazgo judío. Él actuó en función de su propio interés, y es lo que nos dice la Escritura. Leamos al final del verso 22. Dice, por lo tanto, lo he castigado y lo liberaré. ¿Pero qué ocurrió? Versículo 23. Pero de nuevo, con insistencia,
Ellos ya sabían lo que Pilato quería. Por tanto, con urgencia e intensidad y con fuertes voces, exigían, y noten esto, lo que traduje como exigían, muchas Biblias lo traducen también en voz activa, pero no es así. Literalmente está en voz pasiva. ¿Qué implica eso? Ellos lo exigían, el pueblo presente allí, pero el hecho de que este exigir esté en voz pasiva en griego, indica al lector que alguien los impulsaba a exigir que Poncio Pilato crucificara al Mesías y, a la vez, liberara a Barrabás. Alguien estaba detrás de eso, y sabemos quiénes eran. La Escritura lo dice. Leamos de nuevo. Pero con urgencia e intensidad, esta palabra significa ambas cosas, y con fuertes voces exigían que él fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Y dice, y también la de los principales sacerdotes. Allí está. Fueron los principales sacerdotes quienes influenciaron al pueblo para que clamaran de esa manera. Fueron ellos quienes querían que Yeshua fuese crucificado. ¿Por qué? Porque eran corruptos. Eran tal como Poncio Pilato, haciendo solamente lo que creían que les convenía, temiendo que la verdad destruyera su gobierno. Eso suena extraño, que la verdad destruya su gobierno, porque su gobierno no estaba basado en la verdad. Estaba completamente corrompido. No querían que la verdad, la justicia y la rectitud fueran establecidas en Jerusalén, porque preferían los beneficios inmediatos del pecado. No estaban comprometidos con el plan de Dios. No les interesaba la voluntad de Dios. Por tanto, influenciaron al pueblo, conspirando para que gritaran, como dice aquí, que Yeshua fuese crucificado. Y descubrimos que sus voces, como dice al final del verso 23, sus voces prevalecieron, y también la de los principales sacerdotes. Esto nos indica quién los influenció. Mira ahora el verso 24. Pilato juzgó que se hiciera conforme a su demanda. Y en este caso, existen dos palabras posibles. Una significa petición, pero la que vemos aquí es una palabra diferente que es más fuerte. Y como es más intensa, debemos traducirla como demanda. Leamos de nuevo el verso 24. Pilato juzgó que se hiciera conforme a su demanda. Verso 25. Y le soltó a ellos a aquel que por insurrección y homicidio, segunda vez que lo dice, había sido echado en la cárcel. Esto es para darle énfasis. Tenemos esta frase dos veces, que este sujeto, por causa de insurrección y homicidio, fue echado en prisión. ¿Por qué? Porque la persona que asesinó no era un funcionario romano. Él no se rebeló contra el imperio romano. Pero el hecho de que fuese culpable de estos delitos, lo cual era cierto, y por ello haya sido encarcelado, nos dice que era un rebelde contra el Sanedrín. Él no aceptaba la corrupción que los principales sacerdotes, el Sanedrín, los escribas y los fariseos estaban trayendo sobre la nación. Y por eso es que él estaba en prisión. Y este Barrabás fue el sujeto que Poncio Pilato les dio como opción, pensando, según su lógica humana, que con certeza preferirían la liberación de Jesús de Nazaret antes que liberar a un hombre que había sido tan violento y tan rebelde contra el liderazgo judío. Pero esos hombres estaban ciegos. Y cuando digo esos hombres, me refiero al liderazgo, al Sanedrín. Estaban cegados por su corrupción, cegados por causa de haber rechazado la verdad. Y eso es lo que pasa. Cuando rechazamos la verdad, no podremos ver las cosas correctamente. Cuando rechazamos la verdad de Dios, eso nos deja en una condición espiritual que nos hace ser fácilmente manipulados por el enemigo para cumplir sus propósitos en lugar de los propósitos de Dios.
Veamos cómo concluye este pasaje. Mire de nuevo el verso 25. Y le soltó al que por insurrección y homicidio había sido echado en la cárcel. Esa expresión, había sido echado, está en pasivo. Nos muestra por qué estaba en prisión. ¿Cuál fue la causa? El motivo: insurrección y homicidio, a quien ellos exigían o demandaban. Pero, en contraste con eso, pero a Yeshua lo entregaron a la voluntad de ellos. Noten esto, era su voluntad. ¿Cuál era esa voluntad? Que un hombre inocente fuese condenado a muerte, solo por ser quien era, el Hijo de Dios. Cuando miramos estos juicios, primero el que ocurrió ante el Sanedrín, en la víspera de la Pascua y el día de la Pascua, y luego el juicio ante Poncio Pilato, después ante Herodes y luego de vuelta ante Pilato. Cuando vemos eso, encontramos que no hubo nada especial en el Sanedrín. Todos estos juicios fueron dirigidos por personas totalmente corruptas y totalmente entregadas a sus motivos egoístas. Siempre que actuamos por egoísmo, seremos igualmente engañados por el enemigo, manipulados por él, y tomaremos decisiones trágicas y horribles. Estoy seguro de que Poncio Pilato, si pudiera repetirlo todo, actuaría de otro modo. Habría prestado más atención a su esposa, quien le dijo: no tengas nada que ver con ese hombre justo. Nuestra esposa es nuestra ayuda idónea. Ella le envió ese mensaje para ayudarlo, pero él rechazó a su esposa, a su ayuda idónea. Todo esto tiene su base en la Escritura para mostrarnos que él rechazó a Dios. Rechazó el orden de Dios, rechazó la verdad de Dios. Y siempre que hacemos eso, las cosas no terminarán bien para nosotros. Pilato tendrá un remordimiento eterno que nada podrá cambiar porque actuó sin fe. No seas alguien que actúa sin fe, sino apóyate en este libro. Funda tu vida, basa tu vida sobre la verdad de la Escritura. Si tu vida está establecida y cimentada en la palabra de Dios, no tendrás remordimientos, sino que serás llevado al reino de Dios, donde serás receptor eterno de sus promesas y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.